Hola hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio nuevamente poder estar acompañándoles. El miércoles tuvimos un lindo tiempo pensando y recordando esto que tiene que ver con una iglesia saludable, ¿no? Estamos haciendo un pequeño resumen y quizás compartiendo algunas cosas que entendemos que son fundamentales para que realmente como iglesia, como familia de la fe, podamos disfrutar de la experiencia congregacional, en especial en un tiempo tan particular como el que nos toca vivir. Y mencionábamos a nivel repaso que es importante que entendamos que la iglesia tiene propósitos espirituales. Hablábamos acerca de que la iglesia muchas veces tiene problemas específicos y también mencionamos acerca de que tenía personas especiales. Ojalá que todos los que han tenido la posibilidad, hemos tenido la posibilidad de participar del mensaje, de poder escuchar la palabra, no seamos tan solamente oidores, sino podamos ver la forma y la manera de poner por obra y en práctica aquellas cosas que el Señor nos ha permitido oír para que cada uno de nosotros pudiéramos ejecutar en nuestra vida. En esta segunda reunión la idea es seguir ampliando los conceptos y quizás el otro día hablábamos de cuestiones generales y en este día me gustaría poder hablarte de cuestiones tal vez ya más específicas. Entendiendo que una iglesia saludable tiene que ser una iglesia en la que haya un dinamismo que sea espiritual, que venga de parte de Dios y que realmente podamos transitar en esta tierra de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Por eso me gustaría en este tiempo mencionarte otros aspectos. Quizás hoy sí un poco más centrados en lo que ha sido lo que fue la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y quizás resumir lo que nosotros queremos decir en tres cuestiones que son fundamentales, tres ejes sobre los cuales yo entiendo, puede haber muchísimos más, pero creo que son tres ejes fundamentales para que en este día, como iglesia, nosotros podamos pensar y podamos meditar de qué manera nos estamos conduciendo. Por eso en el libro de los Hechos hay tres palabras que son las que yo quiero compartirte para que vos puedas meditar. Si vos me acompañás por un momento al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice la palabra de Dios en el verso 42, podemos empezar a leer: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Capítulo 4, verso 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Algo que la iglesia primitiva tuvo, algo sobre lo cual la iglesia primitiva trabajó y lo hizo de manera bien intencional, fue en cuanto a esta primera palabra que te quiero compartir, que tiene un secreto muy grande para la vida congregacional que nosotros desarrollamos. Y el primer aspecto, la primera consigna sobre la cual vos y yo debemos pensar y meditar está relacionada precisamente y orientada a las relaciones. Las relaciones en la iglesia primitiva fueron fundamentales, porque permitieron generar un ambiente, un clima
del cual Dios tuviera contentamiento. Y por eso dice el verso 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El ambiente que tenemos en la iglesia, el ambiente que tenemos en la familia de la fe es fundamental para las cosas que queremos hacer en este mundo. Durante muchísimo tiempo nos enfocamos en cómo hacer para que las personas que están fuera de la iglesia puedan entrar en la iglesia. Y bueno, muchos de los programas, las orientaciones, que no está mal, están orientadas a poder ver cómo captar la atención del de afuera, pero nos hemos olvidado de algo que es fundamental y determinante, por lo menos así lo fue en la iglesia primitiva, que el Señor está mirando cómo estamos nosotros adentro. Nosotros mencionaba el miércoles en la reunión, nuestra iglesia tiene 20 años, va a cumplir este año. Del año 5 al año 7 tuvimos momentos difíciles, momentos en donde hacíamos todo tipo de esfuerzo evangelístico y la gente no venía. Empezamos a orar, empezamos a indagar y empezamos a ver qué era lo que pasaba. Hasta que llegamos a una conclusión. Simbólicamente un día tuvimos que cerrar la puerta de la iglesia y tuvimos que empezar a hablar y a solucionar cuestiones de relacionamiento dentro de la congregación que no estaban bien. ¿Sabes cuál fue el resultado? Hubo gente que cuando fue confrontada con su conducta, cuando fue confrontada con su pecado, decidió irse de la congregación. Y vos decís, bueno, nosotros queremos crecer y la gente que tenemos adentro se va. Sin embargo, la gente que estaba afuera, sola, empezó a venir. Pasamos más de 2 años haciendo todo tipo de esfuerzo evangelístico y no teníamos ninguna especie de resultado. Cuando nos centramos en arreglar las cosas que entre nosotros no estaban bien, Dios empezó a enviar su bendición. Por eso las relaciones son fundamentales. Hay algunas escalas de relaciones. En primer lugar, nosotros tenemos que pensar en cómo nos relacionamos con las personas que están arriba de nosotros. Cuando hablamos de las personas que están arriba de nosotros, estamos pensando en la autoridad. Te quiero invitar por un momento a pensar en las autoridades de tu iglesia, aquellas personas que Dios ha puesto y ha levantado para que los dirijan a ustedes, para que estén velando por sus vidas y conduciendo sus vidas, su familia, su congregación hacia las cosas que Dios tiene. ¿Cómo se ha movido Dios en relación a su pueblo? Siempre en la palabra de Dios vemos a Dios poniendo visión, poniendo valores, poniendo un propósito de vida en sus líderes. Y sus líderes siendo los encargados de poder transmitirlo al pueblo. Ahora, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con aquellas personas que están por encima nuestro? Y esta relación, ¿sabes qué tiene que ser? Tiene que ser una relación comprensiva. Tenemos que entender que no son los superhéroes de la fe. Tenemos que entender que no son personas infalibles, que nunca se van a equivocar. Tenemos que ser comprensivos y entender que son personas comunes y corrientes que han respondido a lo que Dios ha establecido para su vida, han estado dispuestos a que Dios los use y están en un lugar que por un lado es honroso, pero por otro lado muchas veces se traslada a ser un lugar muy difícil para poder estar. Me encanta, te lo voy a mencionar, el otro día lo hablamos, pero en el capítulo 6 dice la palabra de Dios que hubo murmuración, que una facción se quejó contra otra facción de la iglesia porque las viudas de estos estaban siendo desatendidas. Los apóstoles interceden en la situación, los apóstoles toman cartas en el asunto y los apóstoles se encuentran con algo muy particular. Tenían que tomar una decisión. Yo el otro día te lo mencioné de pasada, pero hay un versículo en ese contexto del pasaje del capítulo 6 de los Hechos que dice: y agradó a la congregación lo que sus autoridades dispusieron para solucionar el problema. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo la iglesia primitiva? Estaba siendo comprensiva con sus líderes.
Yo no sé cómo son los líderes, los ancianos, los pastores que ustedes tienen en su congregación. Lo que sí sé es que han sido puestos, han sido establecidos por Dios. Y queridos hermanos, tenemos que aprender a ser pueblo. Tenemos que aprender a amarlos, tenemos que aprender a respetarlos, tenemos que aprender a reconocerlos, tenemos que aprender a tratarlos como a padres, tenemos que entender que muchas veces se van a equivocar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener la limpia conciencia que como pueblo, como hermanos, estamos haciendo todo lo posible para poder ayudarlos y para poder sostenerlos. Con la iglesia tenemos un programa misionero. Esto quizás más adelante lo vamos a charlar un poquitito, pero te lo quiero mencionar por esto. Una de las cosas que hacemos y mucho es viajar por diferentes lugares de nuestro país. La idea que perseguimos es tener una familia misionera en cada provincia con la cual poder colaborar, por un lado en la parte económica, pero también en la parte emocional y espiritual. Quiero decirte algo, cuando vos te subís al auto y empezás a recorrer nuestro país, tenemos un montón de lugares, tenemos un montón de salones, tenemos un montón de grupos de hermanos pequeños que se congregan en el nombre del Señor, pero no tienen autoridades. Claman por un pastor, claman por un anciano, claman por un varón que pueda leerle la palabra y que se las pueda explicar. La necesidad es muy grande. Ahora, vos y yo que tenemos la posibilidad de tener ancianos, de tener pastores, cuidémoslos y seamos comprensivos con ellos. Ahora, las relaciones para la iglesia primitiva no solamente tenían que ver con los que estaban arriba. La palabra de Dios, si esto no lo vamos a desarrollar, lo voy a mencionar, tenían buenas relaciones con los de afuera. Y esto tiene que ver con que con los de arriba tenemos que ser comprensivos, con los de afuera tenemos que ser compasivos. Y claro, nos encontramos ahí en el capítulo 4 con Pedro y Juan diciéndole a las autoridades: no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. O sea, hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y el otro día hablamos sobre este propósito de que debemos evangelizar, tenemos que alcanzar al perdido. Pero hay una tercera etapa en las relaciones. Con los de arriba, con la autoridad, tenemos que ser comprensivos. Con los de afuera tenemos que ser compasivos. Pero con los de adentro, dice la palabra de Dios, que tenemos que aprender a ser compañeros. Claro, la palabra dice algo que es muy particular. Dice que se reunían todos los días en casa y en el templo. Ahora, la iglesia primitiva logró entender algo que vos y yo muchas veces pasamos por alto. Y esta importancia que tiene y la relevancia que tiene para la iglesia, el hecho de que seamos compañeros. La idea de ser compañeros tiene que ver con esa comunión que entre nosotros tiene que haber. Claro, nosotros nos hemos confundido durante muchísimo tiempo y hemos pensado que por estar juntos ya está todo listo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que estaban juntos, pero aparte tenían en común todas las cosas. Todas las iglesias están juntas, pero son muy pocas las iglesias que logran tener todas las cosas en común. Querido hermano, para con el de al lado tenés que ser compañero. En este tiempo de cuarentena, hoy se conectan, se saludan, conversan, el otro día los escuchaba, se preguntan cómo está esto, que está buenísimo. Pero quiero decirte algo, en el resto de la semana, ¿qué tipo de relación tenés con la familia de la fe? Yo hay algunos chicos que a veces estamos preparando y estamos proyectando para el liderazgo de la iglesia. Y una de las cosas que siempre les pregunto es si conocen la casa de todos los hermanos. No es una tarea fácil, tampoco es imposible. Y cuando me dicen que no, digo, bueno, eso sabés qué significa, que hay trabajo por hacer. Y si vos querés liderar a este pueblo, si vos querés guiar a este pueblo, vos querés ser parte en el liderazgo de este pueblo, tenés que conocer el contexto, el lugar, en donde viven, dónde se mueven, dónde trabajan, con quiénes viven, porque es parte de la tarea que vos tenés que desarrollar.
Claro, ustedes quizás se encuentran en un lugar en donde no tienen tantas personas apiladas como tenemos acá en Buenos Aires, pero pienso que es un concepto que se puede aplicar. ¿Estás siendo compañeros con los que tenés al lado? Ahora, este concepto de ser compañero implica ser compañero de aquellas personas con las cuales nos llevamos bien, pero ser compañero también de aquellas personas con las cuales muchas veces es difícil llevarse bien. Y esto es algo que hay que trabajarlo. La comunión, el compañerismo en la iglesia es algo que genera trabajo, es algo que genera de parte de la iglesia una estrategia de saber cómo lo vamos a lograr. El eslogan que tenemos en nuestra iglesia tiene que ver con la familia. Y lo que intentamos hacer es generar un clima familiar, que la persona cuando viene a la iglesia, a la congregación, entienda que entre nosotros nos relacionamos como una familia. Ahora, quiero decirte algo, el beneficio es alto, pero el trabajo es arduo. Tenemos ciertos parámetros de conducta sobre los cuales nos manejamos, en donde intentamos ser inclusivos con todas las personas que asisten a la congregación, porque sostenemos este principio que entre nosotros tenemos que ser compañeros. Y no nos alcanza con el solo hecho de estar juntos, sino tenemos que tener todas las cosas en común. Cuando nosotros pensamos en un concepto y lo llevamos al terreno del fútbol, los dos equipos quizás que son contrincantes, vamos a dar un clásico, por un suponer el clásico de Avellaneda, entre Independiente y entre Racing. Cuando se podía jugar con público visitante, las dos hinchadas estaban en el mismo lugar, sin embargo tenían intereses divididos. Cada uno alentaba para su equipo. Ahora, una cosa distinta es cuando esas dos hinchadas están en el mismo estadio y están alentando por la selección argentina. Ahí se cumple esto, están en el mismo lugar, pero ese día, en ese momento, en ese partido, están todos apuntando hacia el mismo lado. Eso es lo que tiene que pasar en la iglesia. Querido hermano, no nos conformemos con estar juntos. Tenemos que trabajar en este concepto de poder llegar a ser y a tener un mismo sentir, porque eso es lo que a la persona nueva que entra a la congregación no está tan preocupada por lo que escucha. La persona nueva que entra a la congregación está preocupada por lo que ve. Y está comprobado que antes del minuto que la persona nueva entró a la iglesia, ya tomó la decisión si va a volver o no. Por eso evidentemente que en esto de las relaciones en la congregación hay mucho que tenemos que aprender. Hay que incorporar principios bíblicos y tenemos que ver la forma y la manera de cómo llevarlos a la práctica. Te voy a dar un ejemplo, no es algo agradable llevar a la práctica esto, pero por un suponer yo tengo a mi hijo mayor, Franco, que, bueno, él ya gracias a Dios se bautizó, ya está trabajando en la actividad con preadolescentes, pero hace unos 2 añitos empezamos ahí con algunos temas que no han sido ni siquiera problemas, pero él me decía, pa, este viernes puede venir fulano y mengano a quedarse a dormir a casa, y yo con una sonrisa muy grande le decía, no. Si es de a uno, sí. Si es de a 2 o más, no, porque vos estás dentro del grupo de adolescentes creando un subgrupo. Entonces digo, vamos a hacer una cosa. Hoy con las redes sociales se juntan jugando a la Play, comiendo una pizza, aparece vos con 2 más. El resto de los varones, de los adolescentes, ¿cómo pensás que se sentirían? Y quizás no se sentirían bien. Bueno, entonces digo, yo te propongo algo. El viernes que viene sacamos a mamá y a Nacho de casa, los mandamos a que hagan una visita a la abuela, yo te preparo la comida, nos quedamos jugando a la Play toda la noche, pero vas a invitar a todos los chicos del grupo. Si después alguno no quiere o no puede venir, es otro tema. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que nosotros tengamos la intención de que todos sean parte. Y eso lo hacemos con los adolescentes, eso lo hacemos con los jóvenes,
Eso lo hacemos con los matrimonios. Luchamos para no tener subgrupos dentro del grupo. Y que todas las cosas que hacemos y todas las cosas que emprendemos como iglesia tengan que ver con esto de que todos se sientan parte. Ojalá que puedas entender el espíritu de lo que te estoy tratando de decir, porque para nosotros como iglesia las relaciones son fundamentales. Por eso pensá en esto, en esta primera palabra, con los de arriba comprensivos, con los de afuera compasivos, pero con los de adentro compañeros. Si hay alguna relación que restaurar, ojalá que Dios te dé de su gracia, valentía y fortaleza para que en este día no dejes para mañana lo que tenés que hacer hoy, lo puedas resolver. En segundo lugar, dice el capítulo 4, la segunda palabra, estas dos palabras las vamos a hacer de una manera sencilla, solamente vamos a desarrollar el primero, pero dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. La primera palabra que la iglesia primitiva entendió cómo manejar tenía que ver con las relaciones. La segunda palabra tiene que ver con los recursos. Nosotros, dice el texto bíblico, que la gente que tenía casas, tenía propiedades, las vendían y traían el dinero de lo vendido, lo daban a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, y ellos de una manera transparente, de una manera fiel, hacían la administración correspondiente al punto tal que no había ningún necesitado entre ellos. Ahora quiero decirte algo, trayendo este concepto a nuestros días, hay dos tipos de recursos que nosotros en la iglesia manejamos. En primer lugar, y por una cuestión de tiempo, no voy a seguir mencionándote o leyendo textos de la Biblia, pero tenemos recursos espirituales. Tiene que ver con ese don que Dios nos ha dado, esa capacidad especial. Yo te decía el miércoles, yo sé que mi don, el desarrollo mío ministerial, tiene que ver con el presidir. Las otras cosas las trato de hacer, pero si vos me preguntás, bueno, ¿en qué te sentís útil? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Tiene que ver con presidir. Hay otros que tienen que ver con enseñar, otros con evangelizar, otros con exhortar, otros con el dar. Es muy importante, hermanos, que la iglesia esté organizada acorde a los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios, leíamos el otro día en Efesios, el Señor dio dones, para que a través de esos dones la iglesia, bien concertada y unida entre sí, creciendo en amor, siguiendo las instrucciones de la cabeza que es Cristo, puede ir creciendo y edificándose en amor. Ahora, en segundo lugar, no solamente tenemos recursos espirituales, sí me gustaría detenerme 2 minutos en los recursos económicos y poder pensar qué tipo de cultura, qué tipo de principio, qué tipo de conducta tenemos en cuanto a nuestra vida financiera. Muchas veces hemos estafado al Señor con nuestros recursos materiales. Es cierto que estamos en medio de un libro de transición, de un contexto histórico muy particular, pero también es cierto que nosotros tenemos que tomar una postura en cuanto al tema. ¿Qué tipo de conducta vamos a tener con nuestras finanzas? Y hay dos cuestiones que yo te quiero compartir y espero que no te asustes ni te alarmes con lo que te voy a decir, pero nosotros en la iglesia hemos tomado una postura en cuanto al tema. Hemos generado un sistema de diezmo anónimo, no controlado ni chequeado. Después, si algún encargado de finanzas quiere saber cómo es, lo podemos conversar. Roberto tiene mi teléfono y para nosotros ha sido una bendición. Nos juntamos 10 líderes de la iglesia a estudiar el tema de la administración y dijimos, durante 3 meses vamos a proponernos de manera personal y estando todos de acuerdo. Si alguno no quería, no había ningún tipo de problema, pero vamos a proponernos diezmar de nuestros ingresos. Quiero decirte algo, en esos 3 meses la ofrenda creció un 400%. Nos volvimos a juntar y tuvimos que pedirle perdón al Señor,
porque evidentemente nos sumábamos a las palabras del profeta Malaquías, cuando el pueblo decía, ¿en qué te robamos? ¿Y sabes en qué le habíamos robado? Que no habíamos sido fiel en nuestra manera de ofrendar. Quiero explicarte esto, no te estoy transmitiendo el concepto que la iglesia bíblicamente tiene que diezmar. Es una postura que nosotros hemos tomado entendiendo el tiempo que nos toca vivir. Y lo que hicimos fue abrir este concepto a la iglesia. Le comentamos lo que pasó. Y tuvimos que enseñarle a la iglesia el concepto de ser generosos y de poder tener como meta este hecho de poder poner aparte el diezmo. Todo es de Dios. Pero si vos querés saber una meta, si vos querés tener una idea de cuánto es, el 10%. En la antigüedad había momentos en donde el pueblo de Dios llegaba a dar un poco más del 30% de sus ingresos. Claro, como era la época de la ley, nos aferramos a eso. Y tenemos esos famosos versos bíblicos que los usamos como pretextos, ¿no? Claro, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, y empezamos a agarrar pasajes de la Biblia. Si total el Señor dice, mira la plata y el oro, ¿para qué le vamos a dar lo poquito que nosotros hacemos? ¿Sabés por qué lo tenemos que aportar, querido hermano? Porque estamos en un mundo que tenemos que alcanzar. Y tristemente tengo que decirte esto, para cada misionero que sale, para cada tarea que se hace, para cada proyecto que se emprende, todas esas cosas se hacen con dinero. Y es necesario que como pueblo de Dios seamos generosos en nuestra manera de dar. Que entendamos que la administración financiera va mucho más allá de tener los impuestos al día. Tenemos que conquistar el mundo, y para eso es necesario que nuestros recursos sean utilizados de una manera bíblica y de una manera espiritual. Y el segundo concepto que le transmitimos a la gente, por un lado, es el concepto del diezmo. Poné aparte tu diezmo. Te vuelvo a repetir, no porque creamos que sea la enseñanza bíblica y puntual y el mandato para la iglesia, sino una postura que puerta adentro hemos tomado y hemos visto los beneficios. Cuando hablamos de diezmo se nos viene o la iglesia pentecostal o la iglesia bautista, pero quiero decirte algo, quizás de muchas de esas conductas hay mucho que tengamos que aprender. Y por eso es necesario que veamos esto con la seriedad que realmente tiene. Pero también hay un segundo concepto que tiene que ver con la primicia, que tiene que ver con cuando yo recibo, en este caso, la ofrenda que la iglesia nos da, y tenemos el dinero ahí, lo primero que hacemos es apartarlo del Señor. Ahora, hay seguramente gente entendida que conoce el tema. Si vos decís, bueno, si sacás, mira al principio, mira al final, siguen siendo 1000. Sí. Matemáticamente sí, espiritualmente no. Porque hay un concepto que, si bien la cantidad es la misma, la prioridad no es la misma. Y claro, el Señor y la palabra nos invita a decir, bueno, tenemos que honrar al Señor con la primicia, con lo primero. Y por eso te quiero invitar, querido hermano. Los recursos no tienen que ver con algo material simplemente. Hablan de nuestra vida y de nuestra conducta espiritual. Y por eso pensá en esto. Estamos en un tiempo de crisis. Estamos en un tiempo difícil. Nosotros estamos sorprendidos de la recaudación que estamos teniendo en este tiempo de pandemia y de cuarentena, cuando le hemos dicho a los hermanos, si tienen que hacer una pausa con la ofrenda, si tienen que atender otro tipo de necesidades, y Dios nos ha bendecido de una manera increíble. ¿Sabes por qué? Porque trabajamos sobre estos dos conceptos. Primero, apartamos lo que es de Dios. Y segundo, intentamos que todo el otro 90%, 85% que nos quedamos para administrar, también lo podemos administrar de la forma correcta, porque delante del Señor no solamente vamos a rendir cuenta por el 10% que en un sentido le volvimos a ofrendar a Él, sino que vamos a tener que rendir cuenta del 100% de las cosas que tenemos. Por eso la iglesia primitiva fue tan creciente. Supo manejar sus relaciones, supo manejar sus recursos, pero simplemente te lo menciono porque el tiempo se cumplió. Supo manejar los resultados. Capítulo 1 eran 120, capítulo 3 eran
ya 3.000 personas más, 3.120, capítulo 4, 5, estamos hablando de 8.120 personas. ¿Sabés de qué me habla esto? De una capacidad que hemos perdido, una capacidad de poder evaluar lo que hacemos, una capacidad de saber que la obra no se mide por la cantidad de reuniones que desarrollamos en el año, sino que tenemos que aprender a mirar los resultados que tenemos para ver si estamos siendo realmente efectivos. No podemos terminar el año dando gracias a Dios porque no perdimos ninguno. No podemos terminar el año pensando en que hemos crecido en 2 o 3 personas porque se sumaron algunos bebés por nacimiento a la iglesia, sino que tenemos que llegar a fin de año y contar cuántas personas hemos ganado, cuántas personas hemos involucrado y cuántas personas hemos insertado a la familia de la fe. Esos resultados tienen que estar. Y el hecho de poder manejar nuestros resultados nos tienen que llevar a pensar si estamos evaluando, considerando si toda la estrategia y la estructura que hemos montado en la iglesia está siendo realmente efectiva. Por eso desde acá, desde Berazategui, con mucho amor, con mucho temor, con mucho respeto. Quizás el objetivo tiene que ver con que vivamos en iglesias sanas, que nuestras conductas sean sanas, sean bíblicas y nos permitan disfrutar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso les mandamos un cariño grande, esperamos en algún momento poder cruzarnos y hablar personalmente y rogarle al Señor que nos ayude a pensar en lo que hemos hablado, escuchado y nos dé de su gracia para poder recapacitar en cómo están siendo nuestras relaciones, cómo estamos usando nuestros recursos y qué tipo de resultados estamos teniendo, para que realmente el nombre de Dios pueda ser honrado y glorificado. Muchas gracias y Dios les bendiga.